Mi nombre es Cable. Recuérdalo, Apocalipsis. Sus pequeñas armas no podrán jamás contra Apocalipsis. ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Un mutante! Yo estoy más allá de los mutantes, como ellos lo están de ti. Yo soy eterno. Y comenzamos con el episodio especial número 15 del CC Podcast y estamos Joe, Apocalipsis, y recuerden que este es el único podcast que se graba 15 minutos diarios. Como saben, les platiqué en el episodio anterior que por ciertos temas de trabajo no puedo estar con mis compañeros Charlie, Calaca y Quetza en el CC Podcast, pero nos vamos a estar ahí entreteniendo con estos episodios especiales donde pues voy a tratar de hablar de varios temas cada vez que pueda. Les digo también, si escuchan ahí medio raro es porque solamente puedo grabar como 15 minutos diarios, pero ahí vamos a estar haciendo un esfuerzo de traerles un ratito de entretenimiento. Primero que nada, pues vamos a mandar saludos a toda la CC Banda, comenzando obviamente por Quetza, saludos a Charlie, saludos a la Calaca, que por cierto, Calaca fue el héroe del episodio anterior, el episodio de cómics políticos o gobernantes en los cómics. Estuvo bien raro el nombre del tema. ¿Por qué? Pues principalmente porque tuvo temas bien chidos, también porque habló de ese cómic de Ex Machina, que la neta está bien bueno, y además hubo ciertos problemas en el tema del envío del episodio para que me lo mandaran y poderlo editar. La neta Calaca fue el héroe, él se lo aventó. Porque la neta Charlie y Quetza nomás para la tecnología nomás no pueden, pero bueno. También saludos a toda la CC Banda en Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Igual saludos a David, saludos a Carlitos Roldán, también saludos a Etzel, también saludos a Enrique Hurtado, a Antonio Cruz, a Gabo Velázquez, Alberto Morales, Javier Ramos, Joaco Enro, Leonardo Navarro. También que no se nos olvide a Jen, que de hecho el día que estoy grabando este intro es el cumpleaños de Jen. Saludos Jen, también saludos a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. Saludos a Víctor Pérez Pérez, también saludos a Dave Odinson. De igual manera saludos a Spidey 2099 y a Edgar Vázquez hasta Texcoco, que de hecho ya tiene rato que no se manifiesta Edgar Vázquez. También pues pasando, y que no se me olvide también a los ñoñorteños. Ahora sí, pasando a los temas en cochino español, pues originalmente les iba a platicar de las filtraciones que tuvo Panini para los siguientes meses, pero resulta que en lo que estaba planeando el episodio, les digo, pasó esta situación donde ya por fin me pudieron mandar el episodio anterior y me di cuenta que ahí mis compañeros sí hablaron de ese tema. Entonces igual, para no repetirles, vamos a hablar de otra cosa. Entonces estuve revisando dos temas en cochino español. El primero fue el cómic de Shazam de Mark Waid y Dan Mora, que como saben ellos están escribiendo actualmente y se está publicando en México el título de World Finest Superman Batman, pero pues después decidieron darles así como un segundo título, a ver si también jalaba Shazam con este equipo creativo. Y la verdad, en el caso de este título de Shazam, no lo he terminado todavía de leer, ya revisé aproximadamente la mitad de la historia. La verdad es que lamentablemente después de todo el tema que hubo con la película de Shazam 2, sí quedé más o menos pues como que decepcionado. Ya no me gustaba tanto el personaje, creo que sí me dio el bajón mucho respecto a lo que había estado viendo yo en las versiones que veíamos en el cine, como para agarrar un título, sobre todo porque la primera película de Shazam pues estuvo basada en el cómic de Jeff Johns y pues fue prácticamente una calca de esa historia. Entonces ahora un nuevo título de Shazam, yo creo que le dieron la oportunidad a Mark Waid, como les decía hace un momento, por el hecho de que había estado teniendo un gran éxito con el título de World Finest. Y pues les puedo decir que en lo personal sí me ha estado gustando, por lo menos lo poco que he leído, la mitad de la historia. Aquí la trama como principal de esta historia es que como pasó una situación con los dioses que le dan los poderes a Billy Batson. De hecho a Mary Marvel yo hace unos meses, o creo que fue el año pasado más bien, reseñé la miniserie de The New Power of Shazam, que era The New Champion of Shazam, que de hecho creo que también ya la publicó Panini en español, que era la de Mary Marvel. Pues estaba relacionada con lo que viene siendo el evento de Lazarus Planet. Ahí a Mary le dan otras diosas, creo que son las que le dan ahora los poderes, ya independiente a Billy. Ya los otros hermanitos desde hace
unos años ya no tienen el poder de Shazam, ya solamente es Billy y Mary Marvel, ni siquiera Freddy tiene poderes. Entonces aquí lo que cuenta Mark Waid es que pues Billy es el que tiene los poderes principales de Shazam, pero de cierta manera empieza a ser manipulado por los otros dioses que le dan las habilidades, principalmente Zeus, creo que es Zeus, Mercurio y Atlas. Creo que Atlas son los tres que le dan los poderes, que no son dioses tan benevolentes. En cambio Aquiles, Salomón y Hércules, ellos son como que los buenos. Entonces ahora la mitad de estos dioses como que quiere tener un mayor control de Billy Batson, por lo cual de repente hace acciones no tan nobles y pues hace quedar mal a Billy como superhéroe, que de hecho uno de los aspectos que más llamó la atención de este run fue el hecho de que ahora sí le devuelven de cierta manera el apodo de El Capitán, así lo nombran a Shazam. De hecho así se llama el primer tomo de Shazam, desconoce al Capitán. Aquí en la historia lo manejan como una especie de apodo de manera de burla por parte de los hermanos a Billy Batson, pero pues ahora sí que Mark Waid le quiso regresar la gloria a este personaje que originalmente se llamaba Capitán Marvel. Entonces fuera de eso, la historia, les digo, maneja cosas ahí medio bizarras, como por ejemplo que llegan a aparecer dinosaurios espaciales que le quieren poner ahí unas multas a Shazam porque ayudó a unos dinosaurios espaciales a que pudieran salir de la Tierra. Shazam literalmente le remolcó el ovni. Entonces llega otro dinosaurio espacial a decirle que rompió muchas leyes intergalácticas. También por ahí hay otras amenazas que también vienen del espacio, también de una ciudad de gorilas. Entonces en ese sentido es muy imaginativo, como lo eran las historias originales de Shazam, antes Capitán Marvel, donde las historias pues eran con el fin de entretener, mostraban muchos personajes muy bizarros. Desde ese aspecto me parece que es una historia que vale la pena revisar, toda esta de Shazam de Mark Waid, pero pues habrá que esperar a ver si cuaja. Les digo, como primer arco, presentación del personaje me pareció muy correcta, una historia que en lo personal me entretuvo mucho, por lo menos esos 3 números que leí, me faltan otros 3, pero pues habrá que ver cómo termina todo este tema de Shazam, a ver si le pega 2 veces este éxito a Mark Waid y a Dan Mora, que ya tuvieron con World Finest, ahora con Shazam. Y también pues otro título que también estuve revisando es, y justamente también mandándole saludos a Alberto Morales, que de hecho me hizo un comentario el otro día sobre este manga, es justamente Tokyo Revengers, que es un manga que se está publicando también en México. Pero también, antes de hablar de este título, como saben, si vamos a hablar de mangas tenemos que tener un tema especial. Y pues ahora sí, vamos a hablar nada menos que de Tokyo Revengers. Por eso les mencionaba al buen Alberto Morales hace unos minutos, ya que él es muy fan de Tokyo Revengers. De hecho, lo mencionaba como que el mejor manga que se publica en México actualmente. Yo en lo personal les puedo decir que lo empecé a comprar por el hecho de que pues este manga se publicitó mucho, lo estuvieron sacando en preventas por parte de Panini. Y pues se agotó. De hecho yo lo compré en la preventa, se agotó. Eso sí les he de confesar, el video donde lo reseñé, el número 1, tuvo muchas vistas en su momento ahí en el canal de YouTube, Tokyo Revengers. Y lo seguí comprando cada cierto tiempo. De hecho yo de jalón, podría decirse continuamente, más bien leí hasta el tomo 8, me parece que era el tomo 8. Y ahí lo fui dejando. De hecho les he de confesar que lo tuve en mi pila tóxica hasta hace poco. Aproveché unos descuentos de Panini para estar completando series de varios mangas y dije, pues ya me voy a poner al corriente con Tokyo Revengers. Así que en 2 semanas, en estas 2 semanas desde el último episodio de jalón, me aventé pues fácil como 14 tomos. Y pues les puedo confesar que la neta se puso muy bueno ese manga de Tokyo Revengers. En lo personal me gustó mucho la historia original. Creo que ya la había platicado igual, y también Chinaski, saludos a Chinaski, una vez que vino también platicó de Tokyo Revengers. Se trata de un chavo todo perdedor que tiene como 26, 27 años, no recuerdo ahorita muy bien, y descubre que tiene la habilidad para viajar en el tiempo. Entonces termina viajando a cuando tenía 14 años, que estaba en la secundaria. Él se quería meter a un tema de pandillas en aquel entonces, pero en el presente, donde está él viviendo actualmente, mataron a su exnovia de la secundaria. Fue un tema que tuvo que ver con pandillas. Entonces él se une con el hermano de su exnovia en el presente. Descubre que
que puede viajar en el tiempo y pues como el hermano de su exnovia es policía, él más o menos le da las pistas de que sabes que regresa en el tiempo a tu versión joven y conoce a tal persona y también evita que esta persona y esta otra persona se conozcan. Y pues todo tiene que ver con una pandilla de pues chavos de secundaria, de esos, de las banditas que obviamente que se hacen, que se llama Tokyo Manji, y ellos se unen para pelear contra otras pandillas y ser muy cool. Pero el problema es que esta organización posteriormente se convierte ya en una organización criminal y pues causa muchos problemas en el Japón del presente. Por lo mismo termina falleciendo la hermana de la exnovia más bien del protagonista. Entonces pues prácticamente esa es su misión, estar viniendo en el tiempo para estar cambiando ciertas cosas y obviamente muy al estilo de los viajes en el tiempo que conocemos. Cada vez que él cambia una situación regresa al futuro y piensa que ya lo arregló, pero no. Muchas veces sí logra cambiar cosas significativas, pero termina trayendo más consecuencias y lo peor de todo, por lo menos en la parte en la donde yo me quedé, siempre termina muriendo la chavita. O sea, es como podría decirse que es un suceso, vamos a llamarlo así, ¿cómo lo llaman? Un evento canónico. Hay punto en la historia donde llegas a pensar que es un evento canónico, pero les he de confesar, ahorita yo ya llegué en la historia en el tomo 22, me parece, que ya es un punto de la historia donde ya le dan un giro. Sigue siendo la misma temática, pero le dan un giro porque sí, la neta no digo que sea malo, pero sí se estancaba mucho en el hecho de que el chavo estaba en la secundaria. Ahí donde yo ya voy, ya pasó una situación que lo hace que ya no regresa en el tiempo cuando estaba en la secundaria, sino cuando estaba en la prepa. Entonces ahí ya se pone la trama, da un giro a la trama, ya no son los mismos objetivos que tenía originalmente este chavo. En lo personal les puedo decir que sí me gustó mucho la serie, me clavé, eso sí, en varias partes, como por ejemplo cuando se hace amigo de otro chavo que su hermano es líder de otra banda y luego tienen que pelear contra él en Navidad en una iglesia, según los puros líderes, y pues podría decirse que el gran arco, entre comillas, final, porque no es el final de la historia, pero es el final de esta primera parte que les digo, que concluye cuando ya deja de regresar a cuando está en la secundaria, sino que ahora regresa cuando está en la prepa. Este final de temporada, vamos a llamarlo así, o final de arco, la neta también es bien épico y la neta sí fallecen varios personajes, sobre todo una chava que fallece y yo me quedé de no manches, mataron a esta chava, no puede ser. Y en lo personal sí me afectó mucho en lo que iba leyendo la historia de que eliminaran a ciertos personajes y sí te pega, podría decirse que sí te pega que eliminen a estos personajes porque unos no tenían nada que ver con la situación y terminan siendo como daño colateral. Pero en lo personal les digo, me prendí mucho con este manga, sí me gustó. De por sí me estaba gustando la trama y ahora sí me clavé con los personajes, con las situaciones y pues ahorita van publicados en México en el tomo 27, me parece que acaba de salir el 27 de 31, que son las ediciones que se publicaron originalmente en Japón. O sea, estamos a 4 tomos del final ya del manga. Yo he leído hasta el 22, 23 me parece, entonces ahorita me falta comprar los últimos, el 26 y 27, para estar al parejo, pero pues ahora sí que sí me está gustando y pues vamos a ver en qué acaba este Tokyo Revengers. La neta sí está muy bueno y entiendo por qué fue tan popular. De hecho tiene su serie de anime que ya han sacado varias temporadas, entonces igual habrá que esperar a ver en qué termina esta publicación del manga de Tokyo Revengers, que de hecho ya acabó en Japón hace unos años, y aquí pues vamos a ver en qué termina. Digo, no me he spoileado nada, ni en qué termina el manga, ni en cómo va el anime. Es uno de los pocos mangas que he leído que no he visto su serie en anime, simplemente he estado leyendo el puro manga. Entonces a ver qué termina este Tokyo Revengers. La neta está muy bueno. Y pasando también a otras reseñas que más les puedo platicar. Vamos a pasar a la sección de series y películas. Fíjense que esta ocasión sí les debo películas, pero series he visto varias. He visto 3 series que pues me llamaron mucho la atención. Y pues primero que nada, si Calaca, Charlie y Quetzal pudieron hablar de Gloria Trevi y de la economía de California en episodios pasados, pues yo me voy a dar el lujo de hablar de ¿Quién lo mató? Sí, ¿Quién lo mató? En la serie que habla sobre Paco Stanley, que salió en Amazon Prime. Me van a mentar la madre por estar hablando de este tema, pero la neta, ahora sí que el morbo de la serie estuvo muy bueno. Es una serie casi podría decirse de humor negro, o sea, bien paródica. Les voy a platicar más o menos cómo estuvo la bronca con esta serie. Hace unos años, cuando Televisa sacó el mentado ViX, sacaron como sus primeras series con las que querían apantallar y que pegar el servicio de streaming. Sacaron un documental de esos de noticieros Televisa de la muerte de Paco Stanley. Fue hasta eso les puedo decir que está muy bueno el documental. Son como 3-4 episodios ese
ese documental, pero son las grabaciones reales, testimonios reales de toda la gente. Al final la serie esa serie documental se termina simplemente en pues que fue un asesinato que nunca se resolvió y que el impedimento para poderlo resolver fueron pues que hubo inmiscuido muchos elementos como temas políticos del tema de la política que había en aquel entonces de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, y pues que eso causó que hubiera muchas irregularidades en el caso. Y pues obviamente el tema que todos conocemos de Mayito que pues lo metieron al bote y todo eso. Entonces después de eso pues sacan ahora esta serie en Prime que es casi autoparódica, les diría yo. Hay muchos temas así muy curiosos que no sabes si reír o llorar o de plano ofenderte. ¿Por qué? Porque salen muchos artistas que creo que fue lo que más me llamó la atención, que salen muchos artistas muy curiosos, como por ejemplo sale Diego Boneta, el Luis Miguel. Él hace de uno de los colaboradores de Paco Stanley que se llamaba como Armando Gil o Alberto Gil, no estoy muy seguro, yo ni lo ubicaba. Luego también Luis Gerardo Méndez, el Javi Noble y también Chava Iglesias del Club de Cuervos, él es Mayito. Eso me da mucha risa porque se nota que nomás vio puros videos en YouTube de cómo hablaba Mayito para poderlo imitar, sus expresiones ahí bien raras que se avienta Mayito. Y también está Belinda que es la Paola Durante, que fue la otra que metieron también al bote, que era una edecán. Ahí la pusieron toda trompuda a la Beli para que pudiera salir ahí en la serie. Y Zuria Vega, mamacita, es la esposa de Mario Besares, que es esta Brenda Besares, que la neta bien fallido el cast, porque la Brenda Besares está fea como pocas, la neta sí, insoportable, sobre todo yo que soy de Monterrey, que he tenido que aguantar los programas de Brenda Besares y de Mario Besares, la neta son inmamables. Y pues resulta que esta serie pues de eso se trata, en 6 episodios pasan todo el caso de Paco Stanley, del fallecimiento, del asesinato más bien. Y pues sí se la jalan porque luego de repente salen ahí con unas teorías bien locas. Creo que yo lo comenté a unos amigos que también estaban viendo la serie, que se nota que es un producto que simplemente salió para complacer a todo el mundo. Tiene mucho humor negro, desde el principio se avientan unas teorías así, como que quieren meter todas las teorías y no negar ninguna. O sea, sí se la juegan de que sí, estaba metido con los narcos y luego también, no, fue una cosa que pasó casualmente y luego sí, Mayito sí estuvo involucrado y luego no, Mayito no tuvo nada que ver. Entonces como que sí se meten en muchas de esas cosas. Y el final, no les voy a spoilear el final, pero tiene un final así muy mamila, como de que el final el mensaje es: tú, espectador, tú decides quién mató a Paco Stanley. O sea, la neta sí estuvo muy jalado todo este tema, pero simplemente sirvió para revivir la popularidad de todo este caso y de que si Mayito, hasta Mayito ya lo está viviendo otra vez todo esto de revivir todo esto, y ahorita viviendo otro aire de fama de que si fue o no él el que dio el pitazo. Entonces pues ahí está dos esa serie. Creo que fue la que menos tiene que ver, pero también hubo otras series que también estuvieron saliendo, como por ejemplo salió el The Acolyte de Star Wars, también salió. La neta estuvo más divertida esa de Mario Besares, pero en el tema de Acolyte, la neta les puedo decir que se me hizo una serie que lamentablemente trae los mismos errores que traía la trilogía de las precuelas. Y sobre todo pues, porque acabamos de tener el episodio de las precuelas de Star Wars. Ahorita que estoy grabando, ya van 3 episodios de The Acolyte. Y pues ahora sí que me disculparán, pero vuelvo a sentir a esos Jedi pendejos, Jedi llenos de política, que no se ponen de acuerdo, que hacen puras cosas a lo güey. Ese problema que vimos en las precuelas, que lo que decían que trajo la caída de la Orden Jedi, la vuelvo a ver aquí en The Acolyte, que pasa 100 años antes de las precuelas, o más bien del ascenso del Imperio. O sea, son como 80 años antes de... No, como 85, más o menos 90 años antes de la amenaza fantasma. Pero el problema ahí es, también me lo mencionaba Enrique Hurtado, saludos Enrique Hurtado, que oye, nomás fueron 85 años y se supone que estos humanos de Star Wars viven más años, entonces podrían estar ahí, por ejemplo, un Padawan Conde Dooku o un Yoda, sobre todo Yoda, que ha vivido más de 800 años, no se ve nada por ahí de Yoda. Obviamente son los puros Jedi de relleno que nunca habían salido de los que salen de Acolyte.
Y también creo que tiene que ver con el hecho de que está basado, con temor a que me escuche muy mamón, en esta iniciativa que tiene Star Wars con Disney de High Republic, que han sido pues cómics que según tienen que ver con los orígenes de los Jedi o del Orden Jedi, que lo hicieron nada más para no utilizar lo de Legends, lo de Knights of the Old Republic, sino de que hacer su propia mitología de High Republic, pero que está muy basada lamentablemente en temas de inclusión, no porque sea algo malo, sino de que lo toman como elemento principal, y los cómics y las novelas y todo eso han estado muy malos. Creo que simplemente es por llenar una cuota de género o corrección política más que contar historias buenas, y pues obviamente The Acolyte está basado en esto. La historia en sí, por si no lo han checado, se trata de una asesina que está eliminando a unos Jedi, que una de ellas es esta Carrie Ann Moss, esta Trinity, que la matan al mero principio de la serie, a pesar de que sale ahí en los pósters. Y el detalle ahí es que esta asesina resulta que es la hermana gemela de otra chavita que fue Padawan. Entonces obviamente por las características piensan obviamente que fue ella, la arrestan. Luego está este Jedi que la entrenó, que él es el único que dice no, ella es inocente, y termina este Jedi es el chinito, más bien el coreano de el juego del calamar, el protagonista es él. Y pues él la va a buscar para protegerla, y pues resulta que sí, que son unas gemelas. Y pues apenas ahorita en el tercer episodio ya mostraron como que el flashback del origen de las dos gemelas, de qué fue lo que ocurrió para que la que es la mala ande tratando de asesinar a estos Jedi. Y también por ahí sale que está siendo entrenada por un personaje que tiene una espada roja, o sea que es un Sith. Entonces pues ahí todavía hay muchas preguntas en esto de The Acolyte, pero sí ha tenido muchas críticas, sobre todo por el tema de cómo manejan los Jedi, que hay Jedi gordos, que hay Jedi que no parecen todo menos Jedi. Entonces este tipo de situaciones que hace que nos recuerden a todo, más bien a todo lo que estuvo mal con las precuelas. Pero pues yo como quiera le voy a dar la oportunidad a esta serie de The Acolyte, por lo menos hasta que termine la temporada. Ya les diré yo después si estuvo buena o no. También salió, ¿qué más salió? La de, esta de The Boys, también ya salieron 3 capítulos, ahorita que estoy grabando ya salieron 3, y pues la serie de Billy Butcher y los pibes, como yo le digo, que es donde vemos pues que siguen combatiendo a los superhéroes, a Homelander. Aquí ya se puso un poquito más actual con el tema de que, por ejemplo, le estaban haciendo un juicio a Homelander por haber eliminado a un cuate ahí a la luz del día, pero obviamente juegan mucho con el tema de las redes sociales, de que hay gente que apoya a Homelander, sobre todo los hillbillies ahí de Estados Unidos. Luego Homelander recluta a un personaje que se llama Sister Sage, que de hecho su nombre es Sage, pero como es una chavita morena, dice, no, pues es que Buck, por temas de racismo y todo eso, me puso Sister Sage como por temas de inclusión. Y pues es el típico personaje que es muy inteligente, y ella le dice, no, vas a reclutar a estos dos personajes, a estos otros personajes para The Seven. De hecho recluta a una chava que tiene un podcast, que es la típica chava redneck, además de que esa chava odia a esta Starlight porque fueron competencia en concursos de belleza infantil. Siempre le ganaba Starlight, entonces ella le tiene mucho odio, y aparte es de esas chavas que hablan como pro Trump, para que me entiendan. Entonces obviamente siempre habla bien de Homelander, está enamorada de él. De hecho hasta le ofrece y le tira el calzón de que no, Homelander, yo puedo hacer todo lo que tú quieras. Entonces pues de ese lado está pasando esto, pero del lado de los pibes, de The Boys, lo que está pasando es que pues Billy ya no es el líder es Mother Milk, y aparte pues está ocurriendo el tema de que le quedan 6 meses de vida a Billy Butcher. Ya de plano lo corren de The Boys. El Hughie como que era el único que le seguía siendo como medio pie, pero ya de plano las decisiones que toma Butcher ya como que lo alejan. Entonces como que ahí Billy se une a otro personaje que es el de Jeffrey Dean Morgan, el comedian. Y pues el objetivo de Billy es quitarle a Homelander al chavito, al hijo de Homelander, al que había tenido con la esposa más bien de Billy.
Entonces ahí es lo que quiere quitarle el chavito, Ryan creo que se llama, y entonces y por otro lado el chavito también está bien espantado porque Homelander le presiona un chingo para que sea un superhéroe así de lujo, y hasta montan ahí peleas contra criminales nomás para que quede bien el chavito, pero no la riega. Entonces ahí como que el chavito también ya se está repitiendo de irse con Homelander, y pues ahí más o menos de eso va la temporada. Digo, van 3 episodios, los sacaron todos juntos como usualmente hace Prime, y pues habrá que ver a ver qué termina esta temporada, que es la penúltima. Ya anunciaron que la quinta temporada de The Boys es la última que va a tener la serie, pero pues vamos a ver qué tal terminan con los pibes, que también vinieron a hacer publicidad aquí a México hace un mes en la CZXP. Y por cierto, pues si tenía la duda, la chava esta Starlight sí sale, pero no se ve tan madreada como la vimos en estas fotos que sacaron en su momento. Sí se ve más o menos, no está todavía tan fregada como se ve. No tienes idea de lo frustrante que es. Me recuerda a mi hermana. Te dije que era un duro. Nunca tuvo infancia. No sabe cómo actuar con chicos, ni con nadie más, de hecho. Está afectando a todos. No puedes esperar que sea bueno vinculándose. Pasó la mayoría de su vida entrenando para matar. Luego se mudó con el murciélago malo, lo cual puedo decirte por experiencia personal no es nada divertido. Eso me dijiste. Hablando de diversión, tu cuarto luce genial. ¿Sabes, Cory? Tú y yo podríamos solo... Diversión. ¿Qué? Eso es lo que necesitamos. ¿Quién necesita qué? Oh, eres muy listo, gracias, Ricardo. Cory, yo no... Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Las Cariyouturas, la sección del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación, y después de un ratito de no haberles traído pues más cápsulas hablando de las películas animadas de DC Comics, toca hablar pues lamentablemente de una película que yo en lo personal no hubiera esperado regresar con esta, pero pues hay que seguir también el orden cronológico y vamos a hablar nada menos que de Justice League contra Teen Titans, una película que salió en el año 2016 que en lo personal, y pues podrán adivinar por cómo me acabo de expresar de ella, no es una de mis favoritas. Tiene cierta importancia en la trama de todo este universo de películas animadas de DC Comics de esta época, las que seguían pues un universo compartido estilo Nuevo 52. ¿Por qué? Porque es la introducción de uno de los equipos más queridos, lamentablemente con una alineación que no vale tanto la pena, pero que es de los más importantes de DC Comics, como los Teen Titans, además de que va a sembrar las semillas de elementos que vamos a ver incluso hasta en el fin de este universo de películas. En sí, Justice League contra Teen Titans fue dirigida por Sam Liu, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones como uno de los directores estrella de las películas de DC Comics. También fue escrito por Brian Q. Miller, el cual pues no conozco mucho de su trabajo. Aquí estoy viendo que trabajó en... miren qué curioso, hizo números del cómic de Batgirl. Y también escribió episodios de Smallville, entonces pues ya tiene de cierta manera experiencia con los personajes de DC Comics. Además de que pues vamos a tener en esta ocasión el regreso de pues el cast principal de voces que hemos visto en las películas anteriores, dándole pues, seguimiento a estos personajes, como por ejemplo que regresa Jason O'Mara, que no puede faltar como Bruce Wayne, Batman, Jerry O'Connell, que hace de Superman, Rosario Dawson de La Mujer Maravilla. También está Shemar Moore como Cyborg. Y pues obviamente también regresan Stuart Allan, este chavito que le hacía de Damian Wayne, del querido Damian Wayne, que lo hemos visto en prácticamente casi todas las películas que hemos hablado de este universo. Y Sean Maher como Dick Grayson también regresa. En el caso de las adiciones vamos a tener a, pues creo que es la principal, a Taissa Farmiga, que pues a lo mejor ustedes la ubican más porque ahorita es muy famosa como la actriz protagonista de las películas de La Monja. Ella, la que hacía de la hermana Irene, que de hecho ella es hermana de Vera Farmiga, la actriz que hace de esta Lorraine Warren también en este universo del Conjuro, y pues que aquí va a interpretar nada menos que a Raven, este personaje clave de los Nuevos Jóvenes Titanes, que también la vimos en el live action de la serie Titans y que pues por muchos años ha sido uno de los personajes insignia de este equipo. Además de que se van a incorporar nuevos personajes como por ejemplo
Starfire, que la habíamos visto de cierta manera como cameos o como siluetas en las otras películas donde aparecía Nightwing. Aquí es interpretada por Kari Walgren, la cual es una actriz de voz, es lo que estuve viendo, principalmente conocida por sus papeles de voz. También aparece Brandon Suhu, que él me parece que estuvo participando en la serie del Crepúsculo al Amanecer, pero la serie de Netflix. Entonces él es Chico Bestia, es Beast Boy, Garfield Logan. Y también aparece nada menos que Jake T. Austin, que es un chavito que tenía mucha popularidad en aquella época. Me parece que él salía en esta serie de Los Hechiceros de Waverly Place con Selena Gómez. Él interpreta a Blue Beetle, al famosísimo Jaime Reyes, ahorita ya muy popular por su película. Además de que vamos a tener otros personajes como por ejemplo John Bertal. Fíjense, yo no sabía que él era Trigon. Trigon es el villano principal que vamos a ver en esta película. Y pues John Bertal todos lo conocen como Shane de The Walking Dead. Y obviamente por hacer de Frank Castle Punisher en las series de Netflix, que también dicen que por ahí va a regresar también en la serie de Daredevil. Así que pues ahora sí que ahí tiene mucho trabajo por delante ahí John Bertal con los cómics. En sí la película pues les puedo decir que no es tan entretenida, les digo, no es de mis favoritas. Creo que tiene muchos elementos que la hacen rescatable a secas, pero también otros que hacen que no sea tan interesante. Aquí la premisa de la película en sí es que hay una pelea entre villanos y superhéroes de la Liga de la Justicia. Interviene Damian. Ahí hace unas cosas con el batiavión. Esto hace que se enoje la Liga de la Justicia. Y pues Batman termina mandándolo nada menos que a la academia de los Teen Titans. De hecho es Nightwing el que lo tiene que llevar. Y pues se entera que existe esta torre, que es la torre de los Teen Titans, la famosa T, donde pues está Starfire, que tiene este grupito de chavitos que los está entrenando, que algunos no dominan muy bien sus poderes, pero el chiste es que trabajando en equipo y pues con una enseñanza por parte de Starfire, de Koriander, pues van a poder ser superhéroes y van a poder ayudar a la gente. Pues Damian, pues como siempre con su actitud de chavito odioso, pues no se acopla muy bien con estos personajes. De hecho hay una parte donde termina combatiendo en un entrenamiento a Blue Beetle y sale muy herido ya que no controla muy bien al escarabajo. Entonces ahí es donde aparece Raven, que utilizando sus habilidades mágicas salva literalmente de la muerte a Damian. Y pues después de esto vamos a estar viendo cómo poco a poco se van relacionando los personajes. Por ahí también hay una parte muy infame donde van a una feria y ya empiezan ahí a bailar en una de estas maquinitas de videojuegos. Pero aquí el chiste es que hay una amenaza que está atacando a todos los personajes, que se trata nada menos que de Trigon, el padre de Raven, que es un demonio interdimensional, uno de los primeros villanos que tuvieron los nuevos Jóvenes Titanes y que a la fecha sigue apareciendo todavía en los cómics. Y pues aquí lo que vamos a estar viendo es que de cierta manera logra controlar a la Liga de la Justicia. También posteriormente tiene que combatir estos chicos a este demonio, a la vez de que ellos mismos tienen que combatir sus dudas, ya que de cierta manera Damian sigue muy apegado a las enseñanzas de Ra's al Ghul. De hecho se le aparece como una especie de fantasma. Y pues también Raven tiene pues muchos problemas con Trigon. Al final pues el equipo tiene que unirse para poder combatir esta amenaza. Les digo, una película que pues no sé qué más decirles en este sentido de si es entretenida o no. Tiene muchos guiños al equipo, como por ejemplo que en un punto pues está Nightwing, Starfire, Cyborg es el único que se salva de la Liga de la Justicia y se une al equipo, ya que él fue también fundador de los nuevos Jóvenes Titanes, no de los originales. Y pues ahí podemos ver en pantalla a 5 de ellos, como lo son Nightwing, Starfire, Cyborg, Raven y también Chico Bestia. Además de que pues ahí está Damian y también Jaime Reyes. Y pues al final vamos a tener también una escena post créditos donde aparece nada menos que Terra, lo cual pues dio pie a que posteriormente saliera una película de el Judas Contract, que para muchos es la mejor historia de los Teen Titans, me incluyo en esta gente, pero que pues se tuvo que adaptar para mostrar a estos personajes. A mí en lo personal, pues les digo, esta versión de los Jóvenes Titanes no es mi favorita. Creo que mi favorita es la serie animada de los 2000.
que fue la que dio pie a los Teen Titans Go. Creo que esa tenía buenas aventuras con los personajes, pero en el caso de esta película, pues les digo, al final más que nada se trata de una presentación del equipo, también el hecho de que ya se amplían más los personajes. Curiosamente, posteriormente tendremos la reseña también de Justice League Dark, donde ahora se muestran a los personajes de la Liga de la Justicia Oscura, los personajes mágicos como Satana, John Constantine, también está Black Orchid. No recuerdo si ahí aparece Swamp Thing en esta película, creo que el que sí aparece es Etrian, pero les digo, al final todo esto se trata de darle pie a más y más personajes, que creo que es algo que la gente se quejaba de que solamente había películas de la Liga de la Justicia o de Batman, y pues ahora sí salen más personajes que son conocidos por los lectores de cómics y podemos verlos brillar por un momento. Y pues prácticamente creo que con eso terminamos esta sección de las carillouturas, una sección pues no tan larga como en otras ocasiones donde he hablado de las películas, pero creo que fue el tiempo justo para hablar de esta película de Justice League contra Teen Titans. La siguiente película en la lista sería nada menos que la adaptación de uno de los mejores cómics de todos los tiempos, que es la película de Batman Killing Joke, que ahí sí vamos a tener que hablar mucho de lo que ocurrió en esa película. También ahí aparece Batgirl y tiene pues una secuencia un tanto polémica, así que pues en ese episodio de las carillouturas no duden que vamos a tener muchos temas de qué hablar. Igual después seguiría la Justice League Dark, esta película que hace un momento les mencionaba, así que pues al final todavía tenemos temas para rato. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Y pues ahora sí, después de todo esto, vamos a pasar por fin al tema principal de este episodio. En esta ocasión y para este episodio del CC Podcast especial, decidí hablar de un cómic que en lo personal ya tenía muchas ganas de hablar de él. Ya desde hace algunos años lo había metido en la tómbola, no se habían dado las condiciones, y créanme que sobre todo en la situación que estoy actualmente, fue un gran esfuerzo el poder leerlo, volverlo a releer después de tantos años y poder hablarles nada menos que de la era de Apocalipsis, Age of Apocalypse, este crossover de 1995 de los X-Men, de los títulos de los X-Men, donde vimos pues cómo después de una situación donde el Profesor X deja de existir, nos muestran una realidad alternativa donde Apocalipsis en Saban-Ur es el gobernante de la Tierra. En sí, si ustedes no conocen Age of Apocalypse, creo que ahorita hay mucha gente que se va a interesar en esta historia, principalmente porque se habla mucho de ella por el tema de X-Men 97, del final de temporada, y créanme que es muy curioso hablar de este cómic, sobre todo porque existe la curiosidad de que este cómic surgió en base a la serie animada. Si ustedes no se saben esa anécdota, es porque lo que ocurrió fue que en realidad estaban listos los guiones para la cuarta temporada de los X-Men, de la serie animada de X-Men, y les echaron un vistazo los escritores de Marvel, porque de hecho la temporada 4 me parece que salió a finales del 95 y este evento de Age of Apocalypse fue a principios. Entonces, ¿cómo fue posible esto? Porque realmente los guiones los escriben muchísimo antes, me parece que estaban listos desde el 94, entonces les digo, los escritores de X-Men se percataron de esta situación, de esta historia, y sobre todo a ustedes creo que se les va a hacer muy conocido si estuvieron viendo X-Men 97 o vieron la serie clásica, recordarán estos episodios que de hecho Bo de Mayo, el director de X-Men 97, los mencionó como que vuélvanlos a checar para que entiendan el final, el tema de Bastion, que son estos episodios donde aparecen Wolverine y Storm de un futuro alternativo que viajan en el tiempo con Bishop para salvar al Profesor X. De hecho, ahí pelean con Nimrod, y que pues en el lore de X-Men 97 se supone que ahí fue donde los padres de Bastion se infectaron con el tema de los centinelas, y por eso nació él con estas habilidades que conocimos en X-Men 97. Pues en esos episodios, cuando los escritores de X-Men leyeron los guiones y se percataron que en una parte se reescribía la historia porque se moría el Profesor X, dijeron, oye, como que sí está buena esa idea de crear una historia donde el Profesor X muere. Entonces, basándose en esa idea, empezaron a desarrollar la historia. Se percataron posteriormente que cuáles serían las consecuencias que traería esto. Pues obviamente el hecho de que al dejar de existir el Profesor X, pues obviamente habría muchos cambios, y sobre todo, por ejemplo, que
uno de los personajes que más ventaja podría tomar sería Apocalypse. Entonces de esta premisa es de donde surge la era de Apocalipsis. En sí, la era de Apocalipsis surge primero con un crossover entre los títulos de los X-Men, que fue entre Uncanny X-Men 320 y 321 y el título X-Men a secas, el 40 y el 41, que fueron en 1995, y aquí se le llamó a este crossover, de hecho es conocido como la búsqueda de Legión, Legion Quest, que esta historia fue escrita por Scott Lobdell, Mark Waid y Fabián Nicieza, con el arte de Roger Cruz y Ron Garney, que curiosamente Ron Garney ya después agarró un estilo que a mí no me gustó para nada. Creo que su estilo noventero le quedaba mejor, y de hecho va a ser muy curioso cómo vamos a estar mencionando durante todo este episodio varios artistas que tenían un estilo en los 90s que estaba más chido y luego pasaron a tener un estilo completamente diferente que ya no me gustó nada. Hay varios que voy a estar mencionando. Entonces este crossover de Legion Quest se trata de que los X-Men llegan a Israel y se percatan que Legión, que es David Haller, el hijo del Profesor X, que muchos lo conocerán ya que tuvo su serie propia ahí en FX hace unos años de 3 temporadas, que la neta estaba muy buena. Yo en lo personal nunca la terminé de ver, ahí la tengo pendiente, y la neta lo que vi creo que fue la temporada 1 y parte de la 2, estaba muy chida la serie. Él tiene pues muchos poderes, es un mutante muy poderoso, pero tiene el detalle que es esquizofrénico, tiene personalidades múltiples y en ese caso muchas veces cada personalidad manifiesta una mutación, pero resulta que tiene, podría decirse, como que un momento de cordura en este título de Legion Quest, en este crossover, y pues decide que va a ayudar al sueño del Profesor X. ¿De qué forma? Pues empieza a experimentar con el viaje en el tiempo. De hecho llegan los X-Men, se forma un equipo que empieza a buscar a Legion, y por ejemplo este equipo principal de ataque era Jean Grey, Storm, está Psylocke, estaba Bobby Drake Iceman y estaba Bishop. Ellos atacan a Legion, a Legión, y hay un punto por ejemplo que es donde se revela cuál es el plan de Legión, que agarra a Storm, y pues como todavía está experimentando con el viaje en el tiempo, todavía no, como que no desarrolla muy bien cómo va a ser su poder de viajar en el tiempo. Se la lleva a la época donde murieron los padres de Storm cuando cayó un avión, entonces ahí no puede salvarlos, andan como fantasmas, ya más o menos como que perfecciona el poder, y ahora sí Legion se teletransporta al pasado, curiosamente a la época donde el Profesor X conoció a Magneto, que de igual manera es la misma época donde el mismo Javier conoció a la madre de David, que es Gabriela Haller, y pues se lleva junto con Legión, se van más bien Storm, Psylocke, Bishop y Iceman, se van ahí absorbidos por el portal que abrió Legion, podría decirse así, y pues se quedan todos atrapados en el pasado. De hecho con la memoria alterada, no sabían ni quiénes eran en un momento, como que no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo, y nos presentan pues una versión un poquito más actualizada de la primera vez que se conocieron el Profesor X y Magneto. De hecho esa escena también se vio en X-Men 97. En el último episodio recordarán que hay una parte donde el Profesor X trata de usar sus poderes con Magneto y la representación mental de la conversación que tienen es como una especie de bar. Esa fue como un homenaje a esta primera vez que se narró, la vez que se conocieron, que fue en el X-Men 161. Ahí nos muestran la primera vez que se conocen el Profesor X y Magneto, que fue cuando Javier viajó a Israel para ayudar a ciertas personas con sus poderes. Era muy conocido por ayudar a la gente con temas de la mente, y pues obviamente no les revelaba que tenía poderes de telepatía. Ahí ayuda a Gabrielle Haller, justamente la madre de su futuro hijo, ya que ella estaba traumatizada por el tema de que había pasado, si nos ponemos en la época, había pasado el tema de la Segunda Guerra Mundial, estaba traumatizada por los nazis y pues estaba como en un estado catatónico. Ahí Javier la ayuda, como que se empieza a enamorar de ella. También ahí conoce a Magneto, que estaba como una especie de voluntario ahí en el hospital donde estaba Gabriel, y posteriormente ellos tienen una aventura donde combaten al Barón Von Strucker, se revelan como mutantes, Magneto con poderes magnéticos obviamente y Javier con sus poderes de telepatía, y es donde se juran que pues no pueden coexistir, pero esa fue su primera, el momento más bien donde se conocieron. Y pues aquí en Legion Quest vamos a ver cómo Legion y los X-Men viajaron a esta época. Y pues cuando ya más o menos logra tener un poco de cordura a Legión, recuerda su misión y empieza a atacar a Magneto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que
en esta batalla, por ciertas situaciones, se termina atravesando el Profesor X tratando de salvar a Magneto y pues Legión termina asesinando a su propio padre, lo cual crea pues obviamente pues una paradoja, ya que pues mató a su propio padre, no debería de existir, y pues esto crea repercusiones en el futuro, ya que donde están los demás X-Men analizando qué fue lo que ocurrió con Legión y sus compañeros que desaparecieron, terminan recibiendo una llamada por parte de Lilandra, la emperatriz de los Shi'ar, que les menciona que el cristal Macrán tuvo pues ahí una especie de resonancia, que ya el universo pues está a punto de ser destruido, ya que pasó algo con la línea temporal, y pues termina convirtiéndose todos en, podría decirse como en cristal, hasta el universo se convierte como una especie de cristal debido a este fenómeno donde se destruyó la línea temporal. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues ahí terminaría ya Legion Quest y comenzaría tal cual el crossover de la era de Apocalipsis. Todos los títulos X, incluyendo Wolverine, X-Factor, X-Force, todos estos técnicamente se cancelan o se detienen y empiezan a salir títulos que van a sustituir a estos que ya existían. El primero de ellos es un one shot que se llama X-Men Alpha, el cual lo dibuja Joe Madureira. Me parece que el escritor era ¿cómo se llama? Scott Lobdell, y podría decirse que es un one shot donde se nos va a presentar lo que viene siendo pues cómo va a ser todo este crossover, cómo va a ser la historia, de qué se trata este X-Men Alpha, que ya estoy aquí corroborando que sí, que es Scott Lobdell con Mark Waid, y Madureira nada más se aventó la portada, siempre lo confundo. El dibujante fue Roger Cruz con Steve Epting. Ellos fueron los que Steve Epting también tenía un estilo en los 90s y posteriormente se fue a hacer, ustedes recordarán, el Capitán América con Ed Brubaker, y ya su estilo estaba muy bien cambiado, la neta. En sí, ¿de qué se trata este X-Men Alpha? Pues nos presentan, ahora sí como les dije, un mundo donde gobierna Apocalipsis, ya que cuando pasó este enfrentamiento entre Javier y Magneto contra Legión, fue televisado, se hizo mucho ruido y Apocalipsis se percató que existían mutantes, como él y Mr. Sinister habían sospechado y habían teorizado que surgirían más mutantes, pero esta situación que ocurrió hizo ver a Apocalipsis que él tenía que acelerar las cosas. Entonces pues prácticamente vemos este presente alternativo donde Apocalipsis gobierna Estados Unidos, gran parte del mundo está destruida, solamente queda, les digo, Estados Unidos, que está gobernado por Apocalipsis, y Europa y parte de Asia, que están gobernadas por el Alto Consejo Humano, que son los únicos humanos ahí que quedan sobreviviendo libres, mientras que en el caso de Estados Unidos, ahí gobiernan los mutantes bajo la filosofía de Apocalipsis, de la supervivencia del más apto, y pues los humanos son prácticamente o esclavizados o eliminados. Entonces lo que nos presentan aquí es que hay un Bishop que ha estado 20 años por ahí vagando, y de repente encuentra a una niña que está siendo atacada por unos soldados de Apocalipsis, decide ayudarla, y ahí es cuando aparecen también los nuevos X-Men, que pues están conformados obviamente por su líder Magneto. Aquí Magneto tomó el manto del Profesor X, también está Rogue, Iceman, también está Quicksilver, curiosamente el hijo de Magneto, Sabretooth, que esa es una gran sorpresa, Whitechild, también Blink, Morph, también el de la serie animada, que lo vimos ahorita en X-Men 97, Storm y Nightcrawler son los más o menos los primeros que se muestran. Y el chiste es que se llevan a Bishop, que Bishop no deja de maldecir a Magneto, le dice que él tuvo la culpa, que por él están en este futuro. Se los llevan a la mansión X, que es la base de los X-Men de Magneto, pero que está en ruinas, y utilizando los poderes hay una especie de pues combinación de poderes de Magneto y Rogue, logran de cierta manera leerle la mente a Bishop y le trae visiones a Magneto de este futuro, de este presente alternativo, de pues la realidad normal donde no existe el gobierno de Apocalipsis, y esto le trae de cierta manera esperanzas a Magneto de que en realidad este mundo está todo completamente mal, y pues decide que van a sacrificar todo para tratar de corregir las cosas, a pesar de que muy probablemente ellos puedan desaparecer. Aquí este one shot, les digo, en lo personal nunca me ha gustado tanto, sobre todo por el tema de que creo que deja muchas cosas de lado. ¿En qué sentido deja las cosas de lado? Pues que de repente pues no se expresa todo lo que deberían de pasar, en sentido de que dejan las cosas muy abiertas, no quedan muy claras, y obviamente solamente era el gancho para que a partir de ahora sí, después de X-Men Alpha,
tienes que comprar las 8 miniseries de 4 números cada una que conforman la era de Apocalipsis. Ahí es donde ya van a explicar ahora sí qué es lo que va a ocurrir con cada uno de los personajes. La primera miniserie que sigue después de el X-Men Alpha es Astonishing X-Men, no los de Joss Whedon, sino porque esa de Joss Whedon curiosamente fue el volumen 2. Esta fue la primera vez que se le conoció un título como Astonishing X-Men. Esta fue escrita por Scott Lobdell con el arte de, ahora sí, de Joe Madureira, que se avienta los 4 números. Y en sí, esta miniserie, les voy a decir, lo que nos muestra es a el equipo de Rogue. El equipo de Rogue, que es la esposa de Magneto, creo que es algo que se me había olvidado mencionarles. Tienen un hijo que se llama Charles, es un bebé. Entonces lo que aquí ocurre es que el equipo de Rogue, que me parece que con ella están, les había mencionado Sabretooth, Wildchild, Blink, que tienen ahí una relación muy curiosa, Sabretooth y Blink, Morpho, ¿quién más estaba? Morpho y Sunspot, Sunfire, que es el japonés. Ellos van a viajar a combatir a Holocausto, que es el hijo de Apocalipsis, que tiene campos de eliminación de humanos. Entonces ahí vamos a ver la batalla que va a tener durante 4 números este equipo de X-Men para combatir a Holocausto, que es uno de los 4 jinetes nuevos de Apocalipsis, que es muy poderoso, y de hecho en un punto Rogue parece que se va sin despedirse de Magneto, porque para ella en cualquier momento pueden desaparecer. Aquí lo curioso es que hay ciertas relaciones entre los personajes, como por ejemplo que Sunfire quiere eliminar a Holocausto porque él destruyó Japón. Recuerden que Sunfire es un personaje de origen japonés. Y por ejemplo también Sabretooth tiene cuentas pendientes con Holocausto. Esto nos lo muestran en un número de crónicas de la era de Apocalipsis, que es cuando nos muestran la primera visión de los X-Men. Eso ahorita se los voy a platicar. Pero aquí lo curioso es que Blink, este personaje que tiene poderes de teletransportación y que la vimos en la película de Days of Future Past, la vimos en la serie de ¿cómo se llamaba? De Gifted, también la vimos ahí. Ella pues ve a Sabretooth como una especie de padre, ya que ella y Logan, él y Logan la salvaron de los campos de concentración de mutantes, y pues por eso ella se unió a los X-Men. Entonces vamos a ver cómo tiene sentimientos encontrados con esta batalla entre Holocausto y Sabretooth, que muchas veces parece que va a morir Sabretooth, pero luego logra sobrevivir en ciertas partes. Además de esto, al mismo tiempo en este mismo título se nos va a mostrar que pasó algo en la mansión al mismo tiempo que estaban combatiendo a Holocausto, y termina con que se descubren que secuestraron tanto a Magneto como al hijo del mismo Eric y de esta Rogue. De ahí nos vamos ahora al título de Amazing X-Men, que ese era el que dibujaba Andy Kubert, mi Kubert favorito, que aquí lo que pasaba era que nos mostraban ahora sí el otro equipo de X-Men, que era era Quicksilver, Storm, Banshee. También estaba, ¿quién más estaba aparte de ellos? Estaba Dazzler, Exodus, Iceman, y me parece que había también otro mutante. Pero pues aquí el chiste es que nos muestran en este título como este equipo de Quicksilver lo que va a hacer es que va a ayudar a que los humanos puedan escapar de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque otro punto que se nos muestra en el X-Men Alpha, en el One Shot, fue que va a haber un ataque nuclear por parte de los humanos, que les mencioné que están en Europa y van a atacar América, gobernada por Apocalipsis. Pero pues los humanos tienen centinelas que los mandan de cierta manera para evacuar a la mayoría de las personas que puedan salir de Estados Unidos, y estos X-Men van a ayudar, pero tienen también la misión de que de cierta manera los van a hackear a estos centinelas para que no los ataquen. Ahora sí que para poder ayudar a esta gente necesitan que también los centinelas no los ataquen al momento que están evacuando a la gente. Aquí el escritor fue Fabián Iciesa, les digo, con el arte de Andy Kubert. Y lo que nos mostraba, les digo, vimos este intento de los Amazing X-Men de poder salvar a todas estas personas, pero también se nos van a mostrar otras situaciones, como que por ejemplo hay una parte donde nos muestran ahora sí qué fue lo que pasó en la Mansión X, que detectaron que ahí estaban escondidos Magneto y pues era más bien que era su base de operaciones, y fue personalmente Apocalipsis a pelear contra él. Se termina llevando tanto a Magneto, a Bishop, se lo lleva a unos laboratorios, y también al hijo de Magneto y Rogue. Pero aquí el equipo de Quicksilver solamente alcanza a ir a salvar a Bishop.
y ahí mismo también descubren los científicos de Apocalipsis, que viene de la línea del tiempo alternativa, que ese es el plan de los X-Men de pues restaurar el presente a lo habitual, y pues ahí como que empieza a verlos ahora sí como una amenaza, aparte de que se interponían en sus planes. Ahí se termina este título de Amazing X-Men. Otro dato curioso de este título, de estos títulos de los X-Men, que serían, podría decirse que los principales, es por ejemplo eso que les platicaba de los X-Men de Magneto, que hay un título que fueron nada más 2 números, que fue Crónicas de la Era de Apocalipsis. El primero de ellos nos mostraba cómo fue que ocurrió la primera batalla entre Apocalipsis y Magneto, los X-Men de Magneto, que de hecho ese número lo escribe Howard Mackie y lo dibuja Terry Dodson con un estilo, ahora sí que ahí sí me gusta más el estilo actual de Terry Dodson, y ese nos mostraba curiosamente que la base de operaciones original de los X-Men de Magneto era la montaña Wundagore. Ahí lo que pasa es que llega Apocalipsis a atacar Nueva York, la primera vez que ataca Nueva York, así que cuando se revela al mundo, Magneto va con sus X-Men, pero deja a la Bruja Escarlata. Bueno, más bien primero los X-Men originales de Magneto eran Colossus, Storm, Quicksilver, Jean Grey, ¿quién más estaba ahí? Obviamente la Bruja Escarlata, y llega al último Wolverine, que se hace llamar Arma X. Entonces estos X-Men van a combatir Apocalipsis a Nueva York, pero Magneto deja a Wanda porque quiere que se quede en la base cuidando a otros mutantes que están ahí como estudiantes, además de que también llega Rogue. La acababa de dejar esta Mystique para que entrenara con Magneto, para que ella pudiera controlar sus poderes, y de hecho también es muy parecido a lo que vimos en X-Men 97 en estos recuerdos de cómo se conocieron Magneto y Rogue, algo parecido. Entonces se van los X-Men, pelean contra los jinetes del Apocalipsis, que también estaba ahí Sabretooth, pero al final lo dejaron ahí. Creo que eso tiene mucho que ver con que luego se uniera al equipo, pero tenían una trampa, ya que al mismo tiempo Apocalipsis mandó a su hijo, a Némesis, que posteriormente se convertiría en Holocausto, a atacar la base. Y pues entre Rogue y Wanda, entre la Bruja Escarlata, tratan de protegerlo, pero termina falleciendo Wanda, ya que no puede con Némesis, y al final hace prometer a Rogue que independientemente de lo que pase, necesita proteger a su padre, ya que necesita gente de confianza, gente que lo quiera, gente que lo proteja, y pues Rogue pues le tuvo que prometer a Wanda al borde de la muerte que cuidaría de su padre, pero pues esa es una cosa, y otra cosa es que al final pues se terminaran teniendo una relación y hasta teniendo un hijo. El otro Crónicas de los X-Men nos va a platicar cómo fue el rompimiento de varios de los X-Men con Magneto, cómo se salen del equipo y tienen sus títulos individuales, y uno de los más importantes es justamente Gambito. ¿Por qué? Pues porque Gambito tenía de cierta manera una relación, o quería tener una relación con Rogue, y se siente traicionado cuando se entera que Magneto y Rogue pues andan saliendo, algo como lo que parecía que íbamos a ver en X-Men 97 también. Y pues eso nos lleva a, después de haber checado los 2 títulos de los X-Men, ya revisamos 2 títulos de 6, a pasar ahora a 3 títulos que podría decirse que son las misiones individuales, lo que les decía que no se vio en el X-Men Alpha. ¿Por qué? Pues porque en este X-Men Alpha les decía que Magneto se percató que el Bishop venía de una línea de tiempo alternativa, que él podía de cierta manera corregir este presente tan caótico, y pues Magneto decide visitar a ciertas personas para encomendarles misiones. En el primer título, que es Generation Next, decide visitar al matrimonio de Colossus y Kitty Pryde, que de cierta manera son maestros, son una especie de X-Men que se salen, pero ellos reclutan mutantes, los entrenan para que se puedan defender, y de cierta manera que luego posteriormente se unan a los X-Men. Ahí entre los que estaba Chamber, estaba la hermana de Cannonball, también ahí estaba en el equipo que tenían, y pues resulta que Magneto pues les platica la situación, les platica que existe la posibilidad de que estén en un mundo alternativo que no debió existir, y pues necesitan un mutante con poderes de viajar en el tiempo. Creo que ese fue el primer requisito que deberían tener, y pues después de checar ahí unas bases de datos se percatan que efectivamente el mutante que necesitan y que pensaban que estaba muerto es nada menos que la hermana de Colossus, Illyana Rasputin. De hecho eso sorprende mucho a Colossus porque él piensa que su hermana estaba muerta, y pues tienen que ir a un campo de mutantes que está controlado por otro personaje que en lo personal
a mí siempre me ha dado mucha cosa, o sea, siempre se me ha hecho así como que muy asqueroso, pero la neta es muy poderoso, que es el Sugar Man. Y pues ese es el título, les digo, de Generation Next. Este título lo escribió Scott Lobdell con el arte de Chris Bacalo, otro artista que en lo personal no me gusta nada su estilo. Aquí ya en 1995 ya tenía parte de su estilo actual. A mí me gustó un poquito más antes, en principios de los 90, que estuvo en Vértigo en el título de Shade the Changing Man. Ahí sí me gustaba mucho cómo dibujaba, pero aquí pues ya tiene su estilo actual. Y pues les digo, la misión es que Colossus y Kitty Pryde junto con sus estudiantes van a salvar a Ileana, que de hecho ella ni siquiera sabía que su hermano seguía vivo, y pues tienen ahí que meterse, infiltrarse, y pues el Sugarman es una amenaza muy grande para ser detenida así tan simple. Aquí les puedo spoilear que pues ya es una historia que ya va a tener 30 años, que en lo personal, híjole, creo que este título, si hay un título que representa lo que se quería mostrar de que cómo eran versiones alternativas de los personajes, pues es este de Generation Next. ¿Por qué? Porque al final Colossus estaba tan obsesionado con salvar a su hermana que termina abandonando completamente a su equipo. Él se va, le vale Wilson que sus estudiantes, que eran chavitos literalmente, pues que no se puedan salvar ahí de plano, que se queden ahí, que vayan a morir en manos de los mutantes de Sugarman, y pues y los deja. A él lo que le interesaba era llevarse a su hermanita y cumplirle, bueno, él decía que cumplir su misión, ¿verdad? Que era llevarle a Magneto a Ileana, pero pues la realidad es que lo que él quería era salvar a su hermana. Y pues Kitty Pryde pues también de cierta manera la engañó, porque le dijo que iba a regresar por ellos, y ya como vio que no los pudo salvar, pues literalmente los abandonó. A diferencia del Colossus que todos conocemos en los cómics, que es un personaje bien noble y que siempre ve por los demás, realmente creo que esta versión sí está muy corrompida. Les digo, creo que ahí es donde se demuestra que estas no son las versiones clásicas que todos conocemos, sino que son versiones que han sido tocadas por un mundo de desesperación y esta realidad donde pues ahora sí que la supervivencia del más apto los ha hecho hacer cosas horribles. También otro título es el de Excalibur, que ese lo escribe, curiosamente, ese es el de Warren Ellis, Excalibur, con el arte de ese, lo dibujaba, ¿quién lo dibujaba? El Excalibur, ese era Ken Lashley, portadista buenísimo, me gusta mucho su estilo actual. Aquí pues estaba muy noventero, ese sí mejoró con el tiempo, Ken Lashley, que aquí nos van a mostrar, les digo, a otro personaje muy parecido a Colossus, que es Nightcrawler, Kurt. Y aquí Kurt, lo que pasa con él es que Magneto pues dice, pues mira, ya mandé solicitar que consigan un mutante que pueda viajar en el tiempo, pero también necesito corroborar la historia de Bishop porque no me voy a fiar 100% en estas visiones. Consígueme a Destiny. Y pues resulta que Destiny está en Avalon, que es un refugio para los humanos y para los mutantes, que está en la Antártida, que está fuera del alcance de Apocalipsis. Y pues resulta que Kurt necesita encontrar a Destiny, y lo va a hacer de cierta manera buscando también a su madre, a Mystique, ya que en este mundo Mystique se dedica a viajar y llevar, es como una especie de pollera, una especie de, pues sí, de que gente que cruza, así como aquí en México que los cruzan a Estados Unidos, ella se encarga de cruzar a toda esta gente desde Estados Unidos, llevarla en un submarino y en un barco a este paraíso Avalon. Y pues Nightcrawler tiene que encontrarla y se empieza a dar cuenta de cómo esta gente abusa de los demás. Hay gente muy mala, como por ejemplo se va con unos refugiados en un submarino, luego se suben a un barco donde está Calisto, la de los Morlocks, y ella les roba todo a toda esta gente y los deja que se mueran ahogados. Entonces ahí Nightcrawler y Mystique hacen equipo para eliminar a Calisto y a sus piratas, pero como quiera pues se queda con la visión de que vio morir a 100 personas. Posteriormente llegan a Avalon, hablan con Destiny, son perseguidos por un equipo que estaba Dani Moonstar, estaba en la versión de Deadpool de la era de Apocalipsis también, y al final otro personaje que era, ¿cómo se llamaba este personaje? Ella también tuvo que ver ahí, era la mala, era Damask. Ella al final cambia de bando, ella era del bando de Apocalipsis, se vuelve buena cuando ella conoce que hay
hay bosques, que hay cosas bellas en el mundo y no solamente lo que enseñaba Apocalipsis. Entonces ella se cambia a Excalibur y terminan pues ahí combatiendo a Deadpool, la versión de la era de Apocalipsis. También a Shadow King, que también por ahí se infiltra. Y al final pues deciden que sí, que efectivamente van a llevarle a Destiny a Magneto para que corrobore la versión de Bishop. Y sí, al final sí la llevan y ella dice que sí es una línea del tiempo alternativa. Que curiosamente este título se me hizo el más pues innecesario, porque pues como que tomaron mucho riesgo nada más para corroborar una historia. Ahí estuvo medio curioso este tema de Excalibur. Y el tercer título de estos de las misiones, y el más importante a mi parecer, es Gambito y los Externals, que fue el título que reemplazó a X-Force, que lo dibujaba uno de mis ídolos, que era Tony Daniel. Le tocó ahí aventarse el dibujo con el guión de Fabián Icieza. Aquí vemos cómo se reencuentra Magneto con Gambito, que tienen años de no verse, cuando Gambito se fue de los X-Men porque pues no pudo soportar que Rogue se quedara con Magneto. Él hace su grupo de Robin Hoods, que está Jubilee, está Strong Guy, está también, ¿quién más? Sunspot, aquí sí es Sunspot, y Layla Chaney, que ella no tiene poderes, pensaban que era una humana común y corriente, pero descubren que su poder mutante es poderse transportar distancias interdimensionales o más bien interespaciales entre galaxias. Y pues aquí el chiste es que como Magneto tuvo la visión con Bishop de el cristal Macran, que era parte de la solución, ahí lo que hacen es que manda a Gambito y a sus Externals a que le roben al Imperio Shi'ar el cristal. Pero aquí recuerden que como es una línea del tiempo alternativa y no existió el Profesor X, uno de los hermanos de Lilandra tomó el control, mató a Lilandra, quiso matar a Deadbeard, la otra hermana de Lilandra, y pues ahí tiene que combatir Gambito a la Guardia Imperial Shi'ar. También por ahí se les infiltra Rictor, que era parte del equipo de Apocalipsis, también ahí se mete, y pues al final tratan de cumplir la misión. De hecho, Gambito se topa al guardián del cristal Macran, que le dice que sí, que efectivamente es una línea del tiempo alternativa, que ellos ni siquiera deberían de existir, que los X-Men de la línea normal ya habían protegido este cristal, y pues ahora sí que le toca a Gambito hacer su parte. Al final se termina llevando un fragmento del cristal que crece, se autorregenera y regresan a la Tierra con el equipo. Creo que se sacrifica Sunspot, nada más regresan Gambito, Layla, Jubilee y Strong Guy, pero ahí se revela que Strong Guy está enamorado de Layla y que quiere eliminar a Gambito, y pues ahí los termina traicionando, le da el cristal a Apocalipsis, que ya en esta parte ya es como están corriendo a la par todas las miniseries, ya había ocurrido lo de que Apocalipsis ya había capturado a Magneto, y pues ahí le entrega a lo que viene siendo el cristal, y aparte también encontró al hijo de Magneto. Por eso Apocalipsis pudo obtener todas estas herramientas que le daban la ventaja en la batalla. Y pues esas son prácticamente los títulos que le dan las misiones que tienen que cumplir los X-Men. Así que ya llevamos los 2 títulos de X-Men y los 3 títulos de misiones. Ya solamente nos faltan 3, que vienen siendo los de los personajes, porque ya tuvimos el punto de vista de los X-Men y de los personajes que alguna vez fueron X-Men, pero vamos a tener los puntos de vista de los que están por el otro lado. Y pues les voy a platicar de 2 títulos primero, que es el de X-Weapon, que es el de Logan, es el título de Wolverine, que aquí él se hace llamar Arma X. Ya les había platicado ahorita de el hecho de que Logan sí fue parte de los X-Men, pero hubo un punto donde se salió del equipo, se fue con Jean Grey, y también para terminarla de rematar hubo también otra situación. ¿Por qué? Porque cuando se fueron Jean y Wolverine, las fuerzas de Apocalipsis, específicamente de Mr. Sinister, capturaron a Jean, se la llevaron para que experimentaran con ella, y pues Mr. Sinister tenía pues ciertos proyectos en los que ocupaba a Jean Grey, pero también Scott, Cyclops también ahí anda. ¿Por qué? Porque aquí en esta realidad Scott y su hermano Havoc, Alex Summers, fueron criados por Mr. Sinister y son parte de sus fuerzas. Mr. Sinister también es otro de los jinetes del Apocalipsis, y pues hubo una situación donde Logan trató de rescatar a Jean Grey. Scott peleó contra Logan, con sus rayos ópticos le voló una mano, por eso Logan está manco, pero también Wolverine pudo sacarle un ojo a Cíclope, por eso ahora sí literalmente es un Cíclope, nada más tiene un solo ojo, está tuerto, y Logan pues nada más tiene una mano.
Aquí primero vamos a ver el título, les digo, de X-Weapon, que es el que se avienta, es Larry Hama, que era el escritor en aquel entonces de Wolverine, con Adam Kubert, que pues también era el artista estrella de este título. Aquí lo que vamos a ver es que Logan de cierta manera trabaja para el gobierno humano, que les digo que está en Europa, viaja mucho entre Estados Unidos y Europa en centinelas. De hecho va viajando con Jean Grey. Hay un punto donde les entregan información que les dio el mismísimo Mr. Sinister. De hecho ni siquiera ellos confiaban en que la información fuera correcta, y les digo, ahí es donde se enteran que los humanos van a hacer pues un ataque a gran escala contra Estados Unidos, y todo esto va a llevar a la extinción de la era de Apocalipsis a costa de eliminar a humanos, a mutantes inocentes, por lo cual se arman de cierta manera la discordia entre la pareja, ya que Jean quiere regresar a advertir a todos y Logan no. Logan quiere que cumplan la misión. En este título vamos a ver cómo Jean se regresa a Estados Unidos y Logan se queda. ¿Por qué? Porque quiere reclutar a Gateway para que le ayude a poder ahí salvar a todas estas personas en el ataque. Necesita que comande el ataque para poder que sea exitoso y salvar a la raza humana. Pero Jean se va a regresar a Estados Unidos y va a ser capturada por las fuerzas de Apocalipsis. Aquí es el otro título, porque si les había platicado que este era Weapon X, este otro es Factor X, que es el que reemplaza a X-Factor. Que aquí nos van a estar mostrando cómo son las cosas del lado de Apocalipsis, específicamente con Cíclope y su hermano Alex, ya que lo que nos muestran también aquí mucho es que, por ejemplo, Mr. Sinister ya se desapareció. Apocalipsis sospechaba que tal vez le había dado información a los humanos, que efectivamente fue lo que ocurrió con Logan, pero vamos a ver cómo ahora el nuevo jinete, o más bien jinete sustituto que todavía no se ha ganado el puesto, es Cíclope. Esto hace que Havoc tenga mucha envidia de este personaje, que quiere eliminar a su propio hermano, pero también al mismo tiempo vemos cómo Scott ha cambiado después de lo que le ocurrió con Jean, como que tuvo ahí un crush con Jean, independientemente de que Jean estaba con Logan y estaba enamorada de Logan, pero como que lo hizo cambiar, lo hizo darse cuenta que estaban mal siguiendo las enseñanzas de Apocalipsis y de Mr. Sinister, y pues empieza a ayudar a los mutantes, pero pues esto va a hacer que Havoc tenga más y más razones para odiarlo. Lo curioso aquí de este título es que aparecen otros personajes clave de la era de Apocalipsis, como Bestia, la bestia oscura, Hank McCoy, que pues muestran que es uno de los genetistas, aparte de Mr. Sinister, de las mentes más brillantes que tiene Apocalipsis ahí trabajando para él, y pues que disfruta mucho haciendo mutaciones en los mutantes, en las personas, incluso en los animales. Muy diferente al Hank McCoy que conocíamos hasta hace poco, porque ahorita en la época de Krakoa lo han convertido completamente en un villano. Y también pues que las fuerzas de Mr. Sinister tenían pues de cierta manera una singularidad, ya que a él le gustaba utilizar hermanos. Estaban Scott y Alex, también estaban los hermanos Bedlam, Northstar y Aurora. También había por ahí otros que eran hermanos, los otros Cannonball y una hermana de Cannonball también ahí andaban. Entonces como que a él lo que le gustaba a Mr. Sinister era la genética, y eso es justamente lo que se nos va a mostrar en el octavo título de la era de Apocalipsis, que es X-Man. Esta serie fue escrita por Jeff Loeb con el arte de Steve Skroce. Que de hecho se me había pasado a decirles, la serie anterior, la de X-Factor, esa fue escrita por John Francis Moore con el arte de Steve Epting, que de hecho también ya les había mencionado que Steve Epting estuvo en Capitán América. También su estilo noventero es muy diferente, y también me había tocado verlo creo que en Avengers, y es muy diferente a cómo terminó ahora ya con un estilo más maduro en el Capitán América de Ed Brubaker. Pero regresando a X-Man, esta serie de Jeff Loeb, lo que nos va a mostrar es cómo hay un personaje que se llama Nate Gray, el cual al principio de esta miniserie lo que nos muestran es que estaba capturado en los laboratorios de Mr. Sinister, en un punto Cyclops. Cyclops que les digo que después de esta interacción que tuvo con Jean, ahora libera a mutantes, y pues le dio su libertad. Nate escapó, y todo esto nos lo muestran de la manera de flashback, ya que posteriormente ya nos muestran que él ya tiene tiempo viviendo con una caravana
de mutantes que se hacen pasar como cirqueros. En esta caravana está Toad, está Mastermind, está otro personaje, creo que se llama Brute, que tiene super fuerza, y son líder. También uno de estos hombres pterodáctilo, no es Sauron, el que sale usualmente en los cómics de X-Men, es otro, pero el principal es Forge, que es un Forge pues muy diferente al que conocemos, ya que este es más robotizado, ya tiene un brazo robot, la mitad de la cara es robot. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo Nate X-Man viaja con estos mutantes, que de cierta manera, también muy al estilo de lo de Gambito, fueron aliados de Magneto, viajan por todo Estados Unidos de cierta manera como de infiltrados, con bajo perfil, y también ahí saboteando ciertas instalaciones de Apocalipsis como fábricas o trenes, y pues se hacen pasar como una caravana de, pues como un freak show o como unos cirqueros. Pero aquí en realidad Forge pasa a ser como que la figura paterna de X-Man, es el que lo entrena, es el que le dice que tiene un gran destino. X-Man de cierta manera, pues como es un chavito, no está muy acostumbrado a seguir órdenes, y de cierta manera Forge lo restringe, le dice que se lleve las cosas con calma, y Nate se pregunta mucho el hecho de que tiene estas habilidades psíquicas que lo desbordan y no puede utilizarlas tal cual. Él quiere pelear contra Apocalipsis después de ver todo esto que hace en la Tierra y en el país, pero aquí lo curioso va a ser en un punto donde terminan topándose a un personaje que se llama Essex, que ya saben quién es este Essex, y sobre todo que responde a una pregunta que se hacía desde varias miniseries que yo en lo personal les digo, tenía mucho tiempo que no leía la era de Apocalipsis y tampoco había leído completa toda la serie, que era qué pasó con Mr. Sinister, porque cuando empieza el cómic en este número de X-Men Alpha, pues ahí lo muestran, pero posteriormente ya dicen que está desaparecido. También en X Factor, o más bien Factor X, la serie esta que platiqué ahorita de Cyclops, también hace mucha mención de que desapareció Mr. Sinister, y pues obviamente Essex es Mr. Sinister, que poco a poco se une a la caravana de Forge, a pesar de que no se gana la completa confianza de ellos, pero sí de Nate, y también de una chavita que rescatan. Entonces aquí lo que va a pasar en la serie de X-Men es que, además de esto, como Nate ha estado entrenando y ha estado utilizando sus habilidades de una manera un poquito más, pues podría decirse que menos obvias, más intensas, el Shadow King, que ya lo vimos también en la miniserie de Excalibur, y también lo vimos torturando a Bishop en título de Amazing X-Men, pues le dice a Apocalipsis que anda por ahí un telépata muy poderoso, que es el más poderoso que ha detectado. Entonces Apocalipsis manda a una asesina de élite a que termine con este personaje, que se trata nada menos que de Domino, y pues ella es la que se tiene que aventar ahí la pelea junto con Caliban y otro mutante con super fuerza para cazar a Nate Grey. Aquí lo curioso es que pues después de esta batalla hay muchas traiciones, terminan eliminando a Domino, terminan eliminando hasta Forge, que es algo que le duele mucho a Nate Grey. Pero aquí en detalle es que ya en el último número de la miniserie se revela Mr. Sinister tal cual, y es a donde le explica completamente su origen a Nate Grey, y como todos lo sospechábamos, aquí Nate pues viene siendo la versión de la era de Apocalipsis de Cable, ya que, como les había mencionado anteriormente, Jean Grey fue capturada por Mr. Sinister en estos pues laboratorios que tenía donde experimentaba con mutantes. Tomó el ADN de Jean, tomó el ADN de Scott y creó un clon combinado de ellos, que es obviamente Nate Grey, es Cable, y pues aquí sin el virus tecnoorgánico es el mutante más poderoso que ha existido. Le dice que pues que prácticamente su destino es pelear contra Apocalipsis, que para eso lo creó, igual que ocurrió en la continuidad original, que Cable pues iba a ser un arma para poderse deshacer de Apocalipsis. Nate, enojado, termina eliminando ahí a Mr. Sinister por haber eliminado, también él por haber matado a Forge, pero después de esto decide ir a combatir a Apocalipsis, y antes de que termine la miniserie termina topándose a sus padres, a Jean y Scott, que también al final de Factor X ellos se meten a la fortaleza de Apocalipsis. Ahí tienen como que un encuentro muy breve donde Jean, utilizando sus poderes telepáticos, no tal cual él en la mente, pero ella se da cuenta que es una persona en la que puede confiar. Y también Scott lo recuerda, le dice: Jean, yo lo liberé de los laboratorios y se parece mucho a mí. O sea, nada más lo dejan así como un guiño de que pues, son los padres, literal
de Nate. Y pues de esto, después de todas estas miniseries, pues pasamos ya a la miniserie, al número final, más bien, que es el X-Men Omega, porque si el primer número fue Alpha, este último número va a ser el Omega. ¿Y de qué se trata este número? Pues ya, ahora sí, dibujado por Madureira, por Joe Madureira. Vamos a tener la batalla final de los personajes contra Apocalipsis. Se hace una batalla campal, ya que recuerden todas las consecuencias que pasaron en todos los títulos, como por ejemplo que los dos equipos de X-Men llegan a rescatar a Magneto, lo liberan, llevan a Ileana, que fue la que rescataron en Generation Next, también Gambito, se infiltran para encontrar el cristal Macrán, y pues también llevan a Destiny. Aquí el plan, ya cuando liberan a Magneto, es que se van a meter Ileana, Destiny y Bishop al cristal Macrán, y dentro del cristal pues ahí Ileana va a crear un portal que va a mandar a Bishop al pasado, y pues sí, efectivamente lo manda. Ahí Bishop se topa a su versión del pasado, le dice que no intervenga, y el Bishop de que estuvo viviendo 20 años en la era de Apocalipsis neutraliza a Legión. De hecho hace que lea su mente. Legión se queda traumatizado por todo lo que va a pasar por culpa de él, o sea, de que haya creado esta realidad alterna con tantas muertes, y así literalmente ya regresan lo que viene siendo la continuidad a la normalidad, por lo menos así, pero al mismo tiempo nos van a estar mostrando todo lo que ocurre en la batalla final en la era de Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el destino de ciertos personajes como Colossus, que se vuelve loco después de esto que ocurre con Ileana, entonces termina ahí muriendo. También mata a Kitty en su furia. Les digo, un Colossus muy diferente al que conocemos de la continuidad original. También vemos que Magneto tiene una batalla contra Apocalipsis y se une Nate, que de hecho ahí como que cumple su destino, ya que incluso menciona a Magneto que Forge, que había sido su aliado, le había comentado que algún día le mandaría un mutante que sería prácticamente un mesías. Entonces es Nate. Entre Nate y Magneto pelean contra Apocalipsis y Holocausto. Al final Nate apuñala a Holocausto con un fragmento del cristal Macrán, y ambos son transportados a la continuidad normal de Marvel, que eso va a ser también algo que va a ocurrir mucho en este número. Muchos personajes como Sugar Man, también la Bestia Oscura, terminan yéndose a la continuidad normal de Marvel, y Magneto termina asesinando a Apocalipsis, lo parte a la mitad con sus poderes magnéticos, y junto con Rogue pues ya solamente les queda esperar la destrucción de las bombas atómicas. ¿Por qué? Porque también por otro lado sí llegó el ataque de los humanos para destruir América. Esta Jean, que estaba con Scott, más o menos ella estaba utilizando sus poderes para detener las bombas. Llegó Alex Summers, que peleó contra Scott y Jean. Terminó ahí como que te dan a entender que mató a Jean, pero posteriormente también llega Logan, que sí regresó por Jean, y él es el que se encarga también de matar a Alex. Entonces ahí el destino de muchos de los personajes ahí termina, con las bombas cayendo o peleando en la batalla final, y así prácticamente termina la era de Apocalipsis. Obviamente en ese punto se le dio por terminada a esta dimensión, a esta realidad alternativa, de que pues si al final regresamos a la continuidad normal independientemente de que se haya destruido, y pues los X-Men volvieron a la normalidad. Creo que la única consecuencia tal cual que hubo, aparte de que pues muchos de los personajes de la era de Apocalipsis, como les digo, se movieron a la continuidad normal, incluyendo a X-Men, fue que en un número antes de, como era como el epílogo de Legion Quest, Rogue y Gambito se besaron antes de que se destruyera el mundo, y como ya el mundo se volvió a la normalidad, pues sí se besaron. Entonces Rogue pues mandó al coma a Gambito, ahí lo dejó todo achicharrado después de quitarle sus poderes. Pero fuera de eso, creo que pues es lo que ocurrió con este crossover. Después hubo ya más consecuencias. A los 10 años hubo una miniserie de la era de Apocalipsis, donde se da a entender que sí sobrevivieron gracias a Jean Grey, que obtiene los poderes del Fénix. También posteriormente hubo en uno de mis títulos favoritos, que fue Uncanny X-Force, que la neta me dan muchas ganas de hacer también un episodio. Digo, si ya me aventé este episodio de la era de Apocalipsis, también no creo que sea tan difícil aventarme uno de toda la serie de Uncanny X-Force, que la neta a mí me gusta mucho. Creo que es mi título de X-Men favorito de todos los tiempos. Y ahí en la saga más importante que tuvo, que fue la saga de Dark Angel, ahí también regresaron a la dimensión de la era de Apocalipsis. Ahí brevemente les comento que Arcángel Warren se vuelve malo, o poseído más bien por Apocalipsis, debido a que
X-Force mató a un clon de Apocalipsis, que era donde iba como a renacer. Entonces lo que ocurre aquí es que como Apocalipsis había utilizado sus poderes para darle su cuerpo de arcángel a Warren, pues ahora está tomando control de él. X-Force quiere detener esto, quiere regresar a Warren a la normalidad, y Dark Beast es el que les dice, ¿saben qué? Van a necesitar cierta tecnología de Apocalipsis y yo la tengo, pero en mi laboratorio de la era de Apocalipsis. Entonces ahí los personajes viajan, llegan nuevamente a esta realidad. Ahí se ven que varios personajes sobrevivieron y pues ahí hay un nuevo villano, que no les voy a spoilear quién es, que pues está tomando el control de este mundo, pero muy al estilo de Apocalipsis. Ya prácticamente es como un sustituto de Apocalipsis en esta tierra. Y pues ahí los Uncanny X-Force conocen a los X-Men de Magneto. Y debido al éxito que esto tuvo, posteriormente le sacan un título regular que duró como unos 13, 14 números de la era de Apocalipsis tal cual, donde pues ya le dan cierre a todos estos personajes. Creo que terminó con un crossover con otro título de mutantes, pero así ya prácticamente ahí terminó todo este tema de la era de Apocalipsis. Un título que en lo personal les digo, para mí valió muchísimo la pena todo este evento. Todo lo que ocurrió aquí fue una historia que a mí en lo particular sí me gustó mucho, que de hecho ni siquiera creo que les platiqué cómo conocí la era de Apocalipsis. Yo creo que fue por el tema de la serie de Wolverine y los X-Men, que fue esta serie que salió hace unos años en Jetix y Fox Kids, que fue antes de que la comprara Disney, que el protagonista era Wolverine, era el líder de los X-Men. Era una serie muy padre, que no sé si ustedes recuerden que ahí la premisa era que Wolverine tenía que liderar a estos X-Men porque el Profesor X estaba en coma debido a una situación que ocurrió, y el Profesor X en coma se comunicaba con Wolverine, pero ahora sí que era como el Profesor X era como un puente, porque en realidad ya había despertado en el futuro. Sí, es una trama medio confusa de explicar. El Profesor X despierta en el futuro y se comunica con Logan a través de su cuerpo en el presente, y le dice que pues el futuro es el de Days of Future Past, donde conquistaron los Centinelas, y pues la misión de Wolverine y su equipo de X-Men es evitar este futuro. Entonces al final de la temporada, de la única temporada que hubo, spoiler, sí logran detener el futuro de Days of Future Past, pero el Profesor X, cuando se comunica desde el futuro con ellos, les dicen pues sí cambiaron el futuro de días del futuro pasado, pero ahora estamos en la era de Apocalipsis, ahora gobierna Apocalipsis. Entonces esa iba a ser la trama de la segunda temporada, pero pues ahora también de cierta manera es como un homenaje a lo que pasa ahora en X-Men 97, porque también esta segunda temporada promete estar muy basada en este evento. De hecho lo vimos ahorita que estuvimos hablando todo esto de este crossover, que muchas partes fueron homenajeadas en X-Men 97, y pues habrá que esperar también a que salga esta nueva temporada para ver más y más guiños a este evento, que como les dije en un principio, podría decirse que el cómic se inspiró en la serie animada y ahora se lo va a devolver. Ahora la serie animada se va a inspirar en el cómic de la era de Apocalipsis. También, si quieren ustedes leer este evento, hay muchas opciones. Editorial Beat me parece que sí lo publicó completo o casi completo este crossover. En el caso de Smash lo publicó en 3 omnibuses, que de hecho son los que yo tengo, pero no están completos. ¿Por qué? Porque le faltaron estas historias que yo les platiqué de crónicas de la era de Apocalipsis, y también faltaron 2 números que se llamaban X-Universe, que de hecho también se me pasó platicarles de esos 2 números. Son 2 números donde muestran a una resistencia humana que está compuesta por Gwen Stacy, que en esa época era impensable que estuviera viva. También Donald Blake, el que era el cuerpo de Thor, Tony Stark, Sue Storm, Bane Grimm y quién más, y Bruce Banner. Eran como prácticamente la resistencia humana que se movían aparte del Alto Consejo Humano, y a ellos les toca combatir nada menos que a Mikhail Rasputin, el cuarto jinete del Apocalipsis, que de hecho me llamó mucho la atención cómo en la historia, o más bien cómo no, en teoría no es tan importante estos 2 números, cuando en realidad pues si no los tienes nunca vas a saber quién fue el cuarto jinete del Apocalipsis, porque la realidad es que lo mencionan muy brevemente y solamente como comentario dentro de las otras miniseries de 4 números, y aquí es donde literalmente aparece y combate a la humanidad. Entonces sí fue algo muy curioso. Aquí estoy viendo que lo pueden conseguir, la era de Apocalipsis, en tomos en inglés. Sí están disponibles, ahí pueden checarlo con preludios y todo. La historia completa, les digo, es un cómic que ya tiene
pues tiempo. De hecho, en inglés creo que un tomo cuesta 1500 y el otro 1200. Entonces ahí, si está algo cariñoso, creo que igual les convendría hacerle como le hice yo en su momento, que compré los 3 omnibuses de Smash y posteriormente conseguí los otros 4 números que me faltaban, los 2 de Crónicas de la Era de Apocalipsis y los 2 de X-Universe ya en inglés. Creo que sería una buena opción para poder coleccionar toda esta historia de los mutantes que marcó toda una época ahí en los 90s. Y pues prácticamente con eso terminamos ya este maratónico episodio del CC Podcast, donde pues les quiero decir que fue un esfuerzo muy grande para mí. Creo que valió mucho la pena hablar de este evento, la Era de Apocalipsis. Como les dije en un principio, yo tenía muchas ganas de hablar de este cómic, no se habían dado las condiciones, y pues ahorita que no tengo tanto tiempo para grabar el podcast, pero sí de repente tengo ratitos para leer, pues sí dije, quiero por lo menos darle a los escuchas un episodio que valga la pena, y pues así salió la Era de Apocalipsis, y espero próximamente también grabar más episodios donde hablemos más de estos temas y que también valgan la pena con cómics. Pues les digo, la idea es que traerles un rato de entretenimiento con cómics que valgan la pena, y pues ojalá sean más episodios de este tipo con otras historias. Ya tengo ahí uno que otro pensado. Esperemos y salgan próximamente. Les digo, no con tanta regularidad como el podcast normal, pero pues ahí vamos a estar haciendo la luchita. Y pues prácticamente ahora sí, con eso concluimos el CC Podcast. Aquí estuvo Joe Apocalipsis y nos vemos en la próxima.